Leamos entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 10. Lo vamos a leer todos antifonalmente. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así vamos a terminarlo. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Estamos hablando de Tesalonicenses, sí. Estamos explicando que Pablo escribió 7 cartas y que esas 7 cartas conforman la doctrina en que la iglesia primitiva caminó. Y por eso es que cuando leemos las 7 cartas de Pablo, hablándole a los Corintios, a Romanos, a los de Gálatas, a los de Éfeso, a los de Colosa y de los de Filipo, nos damos cuenta que no es que solamente vamos a tomar un libro y de ahí hacemos una doctrina. Es que las 7 cartas en conjunto es la doctrina. Por eso es que el sistema de la verdad de Dios es toda la Biblia, los 66 libros. No podemos tomar solo el Antiguo Testamento como referencia e ignorar el Nuevo, o no podemos tomar solo el Nuevo e ignorar el Antiguo, o como hacen algunos. Solamente se basan en los 4 evangelios. El sistema de la verdad es toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido, pero el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y por eso muchas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento solo era figura y sombra de lo que había de venir. Entonces nosotros tenemos que tomar el combo completo, el mensaje completo. Si yo solo me detengo a escuchar una parte de la verdad, entonces no voy a poder comprender la verdad absoluta que Dios tiene para mí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que sucede con muchas sectas o con muchas religiones. Agarran un versículo de la Biblia y agarran de ese versículo una doctrina y lo hacen doctrina. Nosotros tenemos que entender que el sistema de la verdad es la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que es una integración de todas las cosas. Por eso, el reino de Dios no solamente es el hacer milagros. El reino de Dios no solamente está en la palabra. El reino de Dios es una integración de todo. Es la integración de todas las cosas juntas. Así que Tesalonicenses es como el fundamento de la estructura de toda la casa de la iglesia. Por eso cuando nosotros vemos Tesalonicenses le estamos poniendo fundamento a nuestra doctrina, especialmente a la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y eso es lo que hemos estado hablando todos estos días. Y hemos dicho que
debemos de recibir la palabra en fe. Que leímos también en Hebreos 4:2, que dice que muchos perecieron porque no recibieron la palabra en fe. Tenemos que recibir la palabra en fe. No todo lo voy a comprender de primera mano, no todo lo voy a entender al principio, pero tengo que recibirlo en fe. Hay cosas que no las entiendo, pero en fe las recibo, en fe las tomo, y a medida que voy recibiendo la palabra, encarnando la palabra, comiendo la palabra, el Señor me va trayendo más y más revelación. Así que comemos la palabra en fe. Si recibimos la palabra en fe, entonces se desata en nosotros el poder y la autoridad de esa palabra. Por eso la comemos en fe. Si recibimos la palabra en fe, la palabra se va encarnando en nosotros. Si recibimos la palabra en fe, el carácter de esa palabra se va encarnando en nosotros. Entonces vamos encarnando cada vez más la palabra. Así que reciban en fe esta mañana. Reciban la fe de Dios para comer la palabra esta mañana. Y entonces viene la disciplina o la dinámica de todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Comer la palabra, arrepentirnos, obedecer y postrarnos. Entonces comemos la palabra, nos arrepentimos de las cosas que no obedecemos de acuerdo a las palabras que Dios nos da, y luego obedecemos esa palabra y luego nos postramos. Y recuerden que postrarse es vivir como pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si me postro y siempre estoy postrado con la dirección hacia Dios, entonces a todos aquellos que son pobres en el espíritu les entregan el reino de Dios como posesión. Entonces, ¿por qué sé y tengo la plena certeza de que tenemos su reino? Porque estamos siendo pobres, porque somos pobres. Pero si no somos pobres, entonces somos aquellos que no necesitamos a Dios. Es más, tenemos varias opciones para sobrevivir en la vida. Tenemos varias opciones para avanzar, pero somos pobres porque no tenemos otra opción. Nuestra única opción es Él. No tenemos dos caminos, solo un solo camino. No tenemos otra forma de sobrevivir. Si no es con Él, no podemos vivir. Si no es con Él, no podemos avanzar. Si no es con Él, no podemos crecer. Si no es con Él, no podemos tener éxito en nada de lo que hagamos. Solamente lo necesitamos a Él. El pobre vive dependiendo de Él absolutamente. El pobre es aquel que tiene a Dios como su único sustento. No es que Dios es una de las opciones de mi vida. Dios es la única opción de mi vida. Es lo único que tengo. Y ese pobre es el que se postra. Entonces, cuando yo recibo la palabra, me arrepiento porque hay cosas en esa palabra que no estoy obedeciendo. Entonces, ¿qué hago? Me arrepiento. Pero el arrepentimiento, uno no cambia a 360 grados. Uno tiene que cambiar 180 grados. Porque 360 grados es volver a lo mismo. Y la mayoría de la gente que vive en ese círculo vicioso, que siempre vuelve a lo mismo, entonces vive en un espíritu religioso. Cree que está amando a Dios, pero de verdad no lo ama. Cree que está en obediencia, pero no, porque está en ese círculo vicioso. Cuando uno está completamente arrepentido, es que yo voy en esta dirección, y arrepentimiento es cambiar completamente de dirección. Es un cambio de 180 grados. La vida en el evangelio del reino de Dios no se trata de ser buenas personas, se trata de ser personas completamente transformadas. No se trata de que esta agua tibia se vuelva helada o que el agua helada se vuelva tibia. La vida en el Señor es que el agua sea completamente cambiada en vino. Es una transformación completa. Ese es el evangelio del reino de Dios. En cambio, si yo estoy en ese círculo vicioso toda la vida, lo que vive es un espíritu religioso. Y lo que hago es, cuando me siento mal, golpearme en el pecho por mi culpa y mi gran culpa, pero sigo siendo el grandísimo pecador. Y eso es religión. Arrepentimiento es un giro completo. Ya no sigo esa dirección, ya no sigo ese lugar, ya no visito ese tipo de gente, ya no visito ese tipo de lugares. Cambio de dirección completamente. No es que estoy mezclando la vida cristiana con el mundo y que estoy en un sincretismo que
cristianismo por acá, mundo por acá, un traguito por aquí y un traguito por allá. No, cambio es radical. El mundo nada tiene que ver conmigo. Yo no pertenezco a este sistema mundano, pertenezco al sistema del reino de Dios. Este es el evangelio del reino. Así que el cambio no es de 360, es de 180. Y tu esposa tiene que ver ese cambio. Y tus hijos tienen que ver ese cambio. Y tu esposo tiene que ver ese cambio. Tu esposo, tu esposa son los primeros que tienen que decir: de verdad que mi esposo está cambiando. De verdad que mi esposa está cambiando. Tus hijos tienen que decir: de verdad que mi padre está cambiando. ¿Están entendiendo de qué estamos hablando? Ese es el evangelio del reino. Entonces, a ver, ¿cuál es la dinámica de todos los días? Como la palabra: me arrepiento, obedezco y me postro. Si yo practico esto como una disciplina todos los días, que como la palabra y todos los días: Señor, perdóname porque no obedecí esta palabra que tú me mandaste. No obedecí, Señor, lo que dice tu palabra. Señor, me arrepiento. Pero no es que sigo en el círculo vicioso que estoy todo el tiempo en lo mismo. No, doy un giro. No, yo no estaba obedeciendo esa palabra ayer, pero hoy estoy obedeciendo la palabra de Dios porque me arrepentí. Ahora, más adelante vamos a ver que no lo podemos lograr en nuestra fuerza. Es el Espíritu Santo en nosotros y es la gracia de Dios en nosotros. Amén. Así que comemos la palabra, nos arrepentimos, obedecemos y nos postramos. Y estuvimos viendo también en el versículo 1 que la Biblia habla de Pablo, Silas, Timoteo, que le escribe a la iglesia, que la iglesia es la familia de Dios y que esa iglesia debe de estar en el Dios y Padre, en el Señor Jesucristo. Y como está en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, entonces Dios le da su gracia y le da su paz, o sea, le da su shalom. Y el shalom de Dios es la victoria completa. Así que todos los que están en Dios Padre y en Jesucristo reciben la gracia. ¿Para qué? Para poder hacer lo que no podemos hacer. La gracia para arrepentirnos, la gracia para obedecer, la gracia para comer la palabra, la gracia para postrarnos. Pero también recibimos su paz, su shalom, o sea, su victoria completa en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿cuál es la clave aquí? Tenemos que estar en Cristo y en Dios Padre. Entonces no podemos recibir su gracia si no estoy en Dios y si no estoy en Cristo. Eso decía el versículo 1. Después dijimos que en el versículo 2 Pablo dice que da gracias por todos vosotros, dice, haciendo memoria en vuestras oraciones. ¿Y por qué da gracias Pablo? Versículo 3 dice: porque se acuerda de ellos delante de Dios por tres cosas que caracterizaban la iglesia de Tesalonicenses. Y esas tres cosas era como la confirmación de su salvación. La salvación es algo que tenemos que estar confirmando todos los días. Tenemos que estar completamente seguros que si hoy nos morimos o que si hoy nos paramos delante del Señor, nos vamos a parar victoriosamente. No estamos esperando que nos muramos o que llegue el día para pararme victoriosamente delante de Dios. Confirmar la salvación es que hoy, si me toca pararme delante de Dios, me voy a parar victoriosamente y no voy a salir avergonzado. Debo confirmar la salvación todos los días. No es que recibí al Señor hace 3 semanas o hace un año y la salvación vino a mí porque recibí al Señor, pero en mi vida no hubo esa transformación, no hubo ese cambio, no hubo ese nuevo nacimiento. Yo tengo que estar confirmando que me paro delante de Dios hoy. Si hoy me toca morirme, estoy seguro que me voy a parar victoriosamente delante de Dios. O tengo la duda de que si hoy me muero, no me voy a parar delante de Dios victoriosamente. Ahora, a nadie se le asegura nada, porque usted puede decir que todo está bien, pero aquel día cuando usted se muera y de repente abra los ojos, se va a dar cuenta si está en la luz o en las tinieblas. Por eso tenemos que confirmar eso todos los días. Que si hoy me muero, Señor, me voy a parar victoriosamente delante. Aleluya. Entonces, ¿qué tenía esta iglesia que confirmaba su salvación? 3 cosas. Dice el versículo 3, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la obra de vuestra fe? Dijimos que todo es por fe, que el justo por la fe vivirá, que no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de lo que nosotros podamos, no se trata de lo que nosotros vemos, no se trata de lo que está a nuestro alrededor, es lo que somos capaces de creer. Así que no es lo que veo, es lo que creo. No es lo que me está diciendo las circunstancias, es lo que creo. No es lo que me están diciendo los doctores, es lo que creo. No es lo que, es más, ni siquiera es lo que estoy sintiendo mi cuerpo, es lo que creo. Yo me puedo sentir enfermo, me puedo sentir mal, pero no es eso, es lo que yo creo. Yo creo que por su llaga he sido sanado, he sido curado, así que estoy sano. La enfermedad la rechazo en mi cuerpo. Es por fe, todo es por fe. Sí, pero es que siento que no siento nada, siento que me estoy muriendo, siento que me lleva quien me trajo. No es lo que sentís, es lo que crees. Todo es por fe. El justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que cree en Dios tiene que creer que existe y que es real y que es galardonador de todos los que le buscan. O sea, tengo que tener la completa certeza y seguridad que el Dios al que yo sirvo es real, es poderoso, es grande. Sí, el Dios de lo imposible, ese Dios yo puedo acercarme a Él todos los días de mi vida. Tengo que creer que es real, que existe. No es el Dios de la religión, es el Dios mío. No es el Dios de mis padres, es mi Dios. No es el Dios que predicaron mis padres, es el Dios que yo conozco, es el Dios que yo sé quién es Él. La fe es realmente tener esa convicción y esa seguridad. Esta iglesia tenía la obra de la fe. Ahora, ¿qué dice Pablo? Que esta iglesia en tan poco tiempo se convirtió en un ejemplo en toda Asia. O sea, fue una iglesia que Pablo estuvo, dice en el libro de los Hechos, solo 3 sábados, o sea, 3 semanas. Y en 3 semanas, la iglesia de Tesalonicenses recibió la verdad que Pablo le predicó como la palabra de Dios. Y la encarnaron tan tal que solo 3 semanas bastaron para que impactaran toda Asia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Se volvió una iglesia modelo en 3 semanas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Por qué esa fue una iglesia que impactó toda Asia y solo recibió la palabra en 3 semanas? Lo segundo, dice que esta iglesia tenía su obra de la fe, tenía su trabajo de amor, que dijimos que todo tiene que estar basado en el amor de Dios. Yo amo a mi esposa por el amor de Dios. Yo no amo a mi esposa con mi amor humano carnal. ¿Por qué los hombres dejan de amar a sus esposas? Porque simplemente la aman con su amor carnal. Pero cuando amas con el amor de Dios, ese amor jamás se agota, jamás se acaba, jamás termina. Amas para toda la vida y al infinito y más allá. Y yo amo a mi esposa hasta el infinito y más allá. Y ojalá que en el milenio podamos seguir casados para seguir disfrutando. Eso esperamos, esa es la esperanza. Pero si no, la seguiría amando con el amor de Dios. Yo amo a mis hijos con el amor de Dios. Yo los amo a ustedes con el amor de Dios. Nuestra relación no puede estar basada en el amor meramente humanista, porque si nuestra relación está basada en el amor meramente humanista, otros espíritus interfieren. Y por eso es fácil herirnos. Por eso es fácil cuando alguien te ofende, es fácil herirte, sentirte resentido, sentirte mal, porque tu amor está limitado al amor carnal humano. Por eso es fácil romper relaciones. Por eso usted ve personas que un día se aman, otro día se odian, un día son grandes amigos y otro día son enemigos. ¿Por qué? Porque el amor está basado en el sentimiento en las emociones humanas solamente.
Entonces es fácil romper relaciones porque nos herimos, porque cometemos errores unos con los otros, porque fallamos unos con los otros. Y entonces nos cuesta perdonarnos. Pero cuando nos amamos con el amor de Dios, no importa qué tanto nos ofendemos, aprendemos a amarnos y a perdonarnos. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Pero cuando no amamos con el amor de Dios, es fácil entonces venir, criticarnos, murmurar uno de los otros y sentirnos mal unos con los otros y pelearnos los unos con los otros y vivir en discordia los unos con los otros, porque simplemente hemos bajado el nivel del amor de Dios a nuestro propio nivel. Y escúcheme, por favor. Aquí está el detalle. Yo quiero vivir el evangelio, pero yo lo bajo del nivel de Dios a mi propio nivel. Entonces yo vivo un evangelio no de acuerdo del nivel de Dios, sino de acuerdo a mi nivel. Estoy bajando el nivel del evangelio a mi propio nivel. En vez de yo subir al nivel del evangelio de Dios, yo bajo el nivel del evangelio a mi propio nivel. Y por eso soy un cristiano lleno de resentimientos, de odio, de mentira, de engaño, hipocresía, de celos, de envidias, de murmuración, de contienda y de todo lo que usted le quiera poner. Porque estoy bajando el nivel del evangelio a mi propio nivel. Yo tengo que subir mi vida al evangelio de Dios, de acuerdo al evangelio de Dios. Nosotros tenemos que estar constantes. Ven, Señor Jesús. Porque el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Significa que tenemos que estar constantemente anhelando su regreso, deseando su venida. Ya queremos que regrese nuestro gran Rey. Tenemos que estar anhelando el regreso del Señor. Pero lógico, cuando tenemos tantos planes, porque queremos hacer tantas cosas en este mundo, no queremos que Él venga ya. Señor, ¿te puedes dilatar unos 50 años? Señor, ¿te puedes dilatar unos 100 añitos? Cuando lo más glorioso está por venir. Es más, nuestra verdadera vida comienza cuando morimos. ¿Acaso no dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros? Es más, Abraham, ¿cómo vivió Abraham? Abraham era el hombre más rico de su entonces. Un hombre súper multimillonario. Multimillonario. ¿Y en qué vivió? ¿En palacios? ¿En qué vivió? En tiendas. ¿Por qué el hombre más millonario de ese entonces vivió en tiendas de campaña? Pudo haber construido un palacio en cada lugar por donde pasara. Pudo haber construido una casa preciosa en cada lugar por donde iba. Pero ¿por qué no construyó una casa? Es más, construir un palacio no era nada para él. Y pudo haber construido en cada lugar por donde pasaba una casa y luego mudarse y construir otra y luego mudarse y construir otra y hacerse un hombre poderoso de bienes y raíces. Pero ¿por qué no lo hizo? Y usted lo lee en Hebreos. Porque él tenía su mirada puesta en el galardón eterno, en la morada eterna, no hechas por manos. ¿Quieren que Cristo regrese? ¿Están esperando la venida del Señor? ¿Están anhelando que Él venga? ¿Están deseando que Él venga? Eso es lo que tenía esta iglesia de tesalonicenses. Tenían la constancia de la esperanza en la venida del Señor. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza en nada de este mundo, hermano. Disfrute cada cosa que el Señor le pone en sus manos, pero no ponga su esperanza en nada de este mundo. Porque nuestra esperanza tiene que estar en Él, en su regreso, en su venida. Nosotros fuimos programados, creados, hechos para la eternidad, no para vivir unos cuantos años. No, fuimos creados para lo eterno. Por lo tanto, mi enfoque tiene que estar en lo eterno. Mi vida tiene que estar en lo eterno. Mi trabajo tiene que estar en lo eterno. Todo lo que hago tiene que estar enfocado en lo eterno. Y voy a repetir lo mismo que les he dicho por tanto tiempo. Usted puede disfrutar por unos cuantos añitos aquí. Porque algunos pueden morir a los 60 años, a los 50 años, a los 70 años. O qué sé yo, pueden morir menos, tal vez antes. Nosotros tenemos un familiar que es un hombre tremendo.
Un doctor con mucho dinero. Cada operación, 10,000, 15,000 dólares. Uno de los mejores doctores en el hospital militar. Uno de los mejores, especialista en el cerebro. Y este tío, de la noche a la mañana, llegó a su casa, se metió al baño y le dijo a la esposa: prepárame la comida. Cuando salió del baño, comenzó a hablar entrecortado y se le subió el colesterol al cerebro. Pasó 5 meses en coma. Y un día esto, que me enseñaron la foto de él, yo lo conocí a ese tío con su uniforme militar. Y él es, como decimos nosotros, bien tipurín, ¿eh? Bien elegante, bien... Y tremendo. Su porte y todo. ¿Y cómo está deteriorado el pobre? Gracias a Dios que una de las sobrinas lo está llevando a la iglesia. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Un hombre de mucho prestigio. Un hombre que es muy reconocido en esa rama de la medicina. Muy importante él. Y además de eso, especialista en una de las cosas más difíciles. Así que es un señor que también había ganado mucha plata. Pero al final, ¿le sirvió de algo todo eso? ¿Ah? Aunque él haya operado a miles de personas, él no podía operarse. Y aunque pudiera tener mucho dinero ahorrado, tampoco el dinero le pudo curar. ¿Por qué poner la esperanza en algo tan vago como las cosas materiales? ¿Por qué no anhelar el regreso del Señor solo por disfrutar unos añitos más? Primero, no sabes cuándo te vas a morir. Segundo, a cualquiera nos puede pasar como le pasó a este familiar. Un hombre saludable, un hombre sano, un hombre profesional, un hombre con recursos, un hombre muy, muy tremendo. Pero de la noche a la mañana, tu vida cambió. Ahora tiene que depender de alguien que le ayude. Hoy cualquiera de ustedes se puede sentir fuerte, se puede sentir que pueden, se puede sentir que tienen la fuerza, que tienen la sabiduría, que lo tienen todo. Pero ustedes no saben si mañana van a estar postrados en una cama y vas a tener que depender de alguien más. ¿Por qué poner la esperanza en esas cosas tan vanas? ¿Y por qué no mejor enfocarnos en la constancia de la esperanza de nuestro Rey que pronto regresa? Significa que todos los días yo tengo que estar expectante. Señor, voy a ir a mi trabajo hoy, pero voy a trabajar con la esperanza que te voy a esperar y que hoy vas a venir, Señor. Voy a ir a la universidad, voy a ir a estudiar, voy a ir a hacer negocios, voy a ir lo que hago, pero lo voy a hacer con la esperanza de que mi Cristo viene. Yo estoy enfocado en el regreso de mi Señor y todo lo que hago lo hago por Él, lo hago para Él, lo hago por medio de Él. Todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo, estoy enfocado. Nada me está distrayendo. Yo estoy viviendo cada día en la constancia de la esperanza de que mi Cristo viene. Esto es lo que tenemos que hacer. Y entonces no importa lo demás. Dios me da más trabajo. Dios me confía más cosas. Pero entre más cosas me confía, más responsabilidad me da. Porque entre más Dios me confía algo, más responsabilidad tengo delante de Él. Hay pastores que quieren tener miles de miembros y no se imaginan la grandísima responsabilidad que tienen solo con uno. El pastor tiene que conocer por nombre sus ovejas. ¿Cómo harán ese pastor que tiene 1,000? ¿Cómo va a ser el día que se pare delante del Señor? Entre más se te da, más responsabilidad tenés delante de Dios. Así que esta iglesia tenía fe, tenía amor y tenía constancia en la esperanza. Y eso es confirmar su salvación.
Una persona que de verdad está confirmando su salvación está esperando a Cristo. Una persona que está de verdad confirmando su salvación está expectante de la venida del Señor. Una persona que ama más este mundo que el regreso del Señor, esa persona está en duda su salvación. No podés amar este mundo más que el reino de Dios. Significa que te ata más las cosas de este mundo que su reino. Entonces tu salvación no está confirmada. Lo que tenés se llama religión. No es que yo creo en Cristo, yo creo que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador. No, crees en Cristo, pero Él no es tu Señor. Hay otro ídolo ahí, pero no es Jesús tu Señor. ¿Están entendiendo por dónde tenemos que ir? Es que si Cristo es mi Señor, voy a vivir exactamente mi vida aceptando su señorío en todas las áreas de mi vida, en todo, absolutamente en todo, no en algunas cosas, en todo. Jesús es mi Señor en mi matrimonio. Jesús es mi Señor en mi trabajo. Jesús es mi Señor en mi finanza. Jesús es mi Señor en mis emociones. Jesús es mi Señor en todo. Jesús es mi Señor, pero no es mi Señor en mi matrimonio. Jesús es mi Señor, pero trato como quiera a mi esposa, trato como quiera a mi esposo, trato como quiera a mis hijos. Jesús es mi Señor, pero soy mentiroso en el trabajo, hago corrupción, tengo corrupción en el trabajo, en el negocio, soy corrupto. No, Jesús no es tu Señor. Venís a la iglesia por religión, pero no es tu Señor. Y por eso Jesús dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la diferencia entre tener religión y tener a Cristo como relación. Vamos, toque a alguien y dígale, hermano, esto es así. Eso es así, no podemos decir otra cosa. Ahora, cuando estamos hablando de la salvación, entonces, ¿qué dijimos? Que Jesús se encuentra con nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Nos agarra, nos llama a sus hijos y nos introduce a su iglesia, para que en su iglesia Él nos vaya formando. ¿Por qué nosotros no podemos estar separados de la iglesia? No podemos estar separados porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo no puede estar un brazo por allá, la pierna por allá, la otra mano por allá. La iglesia tiene que estar unida todos juntos. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo. Pero cuando nos aislamos y nos alejamos los unos de los otros, estamos siendo vulnerables para que el enemigo venga y nos desvíe del propósito de Dios. Pero cuando estamos ahí, aunque rozamos, aunque nos peleamos, aunque nos enojamos o aunque nos sentimos mal, estamos perfeccionando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Usted cree que era agradable en el tiempo de Jesús que entre los mismos 12 se molestaban entre ellos? Es más, Juan y Jacobo querían estar siempre adelante. Y entonces en una ocasión le dijo la mamá de Juan y Jacobo a Jesús: Señor, cuando tú te sientes en tu reino, que mis dos hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda, Señor. ¿Qué estaba buscando la mamá para sus hijos? Los mejores lugares. ¿Y qué sucedió, dice la Biblia, con otros 10? Dice que se enojaron contra Juan y Jacobo. Se molestaron porque andaban ahí queriendo buscar cómo estar sentado al lado del Señor. Se enojaron con él. Es más, leemos en la Biblia que Pablo se enojó con Juan Marcos. Se enojó tal que lo dejó tirado. Y por Juan Marcos se enojó con Bernabé. Y tuvieron tal discusión con Bernabé que tuvo que agarrar Pablo a Silas e irse con Silas y Timoteo a Tesalónica, y Bernabé se fue con Juan Marcos. Ahora, más adelante se reconciliaron. Lo que le quiero decir es que aún en los apóstoles tenían roce, tenían pleito entre ellos, porque
dentro de esta iglesia, dentro de este cuerpo, es donde estamos siendo perfeccionados. Pero si yo tengo roce con usted, digo, mejor me voy porque tengo roce con este hermano. Es que la nariz de este hermano no me cuadra. Este es muy narizón. Entonces solo ñato te vas a ir a buscar, pues. Tenemos que chocar entre nosotros porque es parte de la formación de nuestro carácter. Así que hubo choque con Pablo, hubo choque con Bernabé, hubo choque con Marco, hubo choque entre los discípulos, pero no se separaron de ser la iglesia. Siguieron siendo la iglesia. Así que mire la nariz, al que está al lado, dígale, aunque no me guste tu nariz, hermano, aquí voy a estar. Quiero hablar un poquito más del versículo 4, porque hay unos versículos bíblicos que no los toqué el miércoles y quiero tocarlos ahora. Dice el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Estuvimos hablando acerca de la elección y la predestinación. Y recuerden que lo que estuvimos hablando el miércoles, que la elección y la predestinación, y especialmente la predestinación, no tiene que ver con la salvación. Hay una doctrina que dice que la predestinación es que Dios ya nos predestinó para ser salvos. Y que unos fueron predestinados para ser salvos y otros fueron predestinados para perderse. Pero si nosotros de verdad creemos en esa doctrina, estamos dictando a Dios como que si Dios fuera mafioso. Que Dios dice, ok, dice Dios, la Yuli está destinada para salvarse. Pero Aníbal está destinado para perderse. Y Dios ya lo predestinó así. La Yuli está predestinada para salvarse y José Aníbal está predestinado para perderse. Si eso es la predestinación, entonces Dios es malo. Porque no importa lo que haga la Yuli ya está predestinada para ser salva. Y no importa lo que haga José Aníbal, él ya está predestinado para perderse. Te vas a perder. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, y eso lo vamos a leer hoy, que la Biblia no habla de la predestinación con respecto a la salvación, que la predestinación nada tiene que ver con la salvación, que la predestinación nada tiene que ver con la vida o la muerte, que la predestinación nada tiene que ver con el cielo o el infierno, que la predestinación tiene que ver con que Dios nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha. Dios nos predestinó para que fuéramos como su Hijo. Nos predestinó para que fuéramos como Jesús. Ahora vamos a leer, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Eso no lo leímos el miércoles, ¿verdad? ¿Qué dice entonces Efesios 1, 4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para que qué? Entonces la predestinación es que él se anticipó. En otras palabras, él tomó la decisión desde antes para que nosotros fuésemos algo. Y en este caso, ¿qué dice el versículo? Según nos escogió en él, o sea, en Cristo. Y esto es muy importante entenderlo. Lo primero que el Señor hace es el llamado a la salvación. Entonces dice Efesios 1:4, según nos escogió en él. Digan conmigo, en él. ¿En quién? En Jesús. Según nos escogió en Jesús. El primer llamado que nosotros recibimos es el llamado a Cristo. Es el llamado a la salvación. Es el llamado a reconocer a Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. El primer llamado que Dios nos da es el llamado a ser sus hijos. Es el llamado a que nosotros podamos recibirle. Y por eso vimos la vida de Pablo cuando se convirtió. Que Pablo iba en el camino persiguiendo a los cristianos, se le aparece el Señor, se encuentra el Señor con él. Y cuando Saulo cae, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo tembloroso le dice, ¿quién eres, Señor?
Y le dice: Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, lo que el Señor está haciendo con Saulo es haciéndole el llamado a la salvación. El llamado a que Saulo se convierta en hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús se encuentra con Saulo, lo que Jesús está haciéndole el llamado para encontrarse con él, pero le hace el llamado para que se convierta en un hijo de él, en un hijo de Dios. Por eso Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho legal de llamarse hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad de varón ni de sangre, sino por voluntad de Dios. En otras palabras, el primer llamado que Dios nos hace es el llamado a convertirnos en su hijo por medio de Jesús. Eso fue lo que pasó con Saulo. Y viene Saulo, y cuando pregunta: ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que el Señor le está diciendo es: yo soy Jesús. La palabra Jesús significa el Salvador. Yo soy el Salvador. Yo soy el Mesías. Yo soy el que viene para salvar al pueblo de su pecado. Y la segunda pregunta es lo que nos corresponde a nosotros entender. Cuando Saulo se encuentra con el Señor, le dice: ¿quién eres? Pero lo segundo que le dice es: ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor nos hace el primer llamado, es el llamado a la salvación. Es el llamado a reconocerlo como nuestro Salvador y a que nos convirtamos en hijos de Dios. Pero en ese llamado no está la santificación. Primero, somos llamados a la salvación, y una vez que somos llamados, entonces somos predestinados. No para ser salvos, sino para ser santos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no está en mí ser santo. Él ya decidió que una vez yo salvo, yo sea santo. Que una vez que yo acepto el llamado a la salvación, que una vez que yo acepto el llamado a ser hijo de Dios, Dios ya decidió que yo sea santo y sin mancha. Entonces, ¿está en mí ser santo? ¿Está en mi capacidad ser santo? ¿Está en mi fuerza ser santos? No, yo no puedo ser santo, pero Él ya decidió que yo sea santo y sin mancha. Y por eso es que Él me trae a su iglesia, para que en su iglesia se perfeccione la santidad que Él ya decidió que yo tenga. Por eso la dignidad más hermosa y gloriosa que nosotros tenemos es la dignidad de ser como Cristo. Y la dignidad que nos ha robado la religión, exactamente en la Iglesia Católica Romana, es eso, que nosotros somos como Jesucristo. Usted lee Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 y 13, dice: y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por eso nuestra dignidad es la misma dignidad de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cristo es hijo de Dios? ¿Qué somos nosotros? Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde estamos sentados nosotros? En lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, la dignidad que ha recibido Cristo, esa dignidad Cristo también nos la ha dado a nosotros. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Por eso es que todo lo que sucedió en Cristo también es igual con nosotros. En otras palabras, la muerte de Cristo es mi muerte. El sepulcro de Cristo es mi sepulcro. La resurrección de Cristo es mi resurrección. El trono de Cristo es mi trono. Y el regreso de Cristo es mi regreso también. O sea, cuando nosotros leemos Colosenses, la Biblia dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, y por medio de Él todas las cosas subsisten. Pero también dice que todas las cosas el Señor se las dio a la iglesia. La religión nos ha robado esa dignidad.
Por eso es que un día nos sentimos esclavos y otro día nos sentimos hijos. Y por eso cuando nos sentimos esclavos, vivimos como esclavos, hablamos como esclavos, pensamos como esclavos. Pero cuando sabemos que somos hijos, entonces vivimos la vida como hijos. Somos santos, somos sin mancha. No tenemos el ADN en nosotros para pecar, porque una vez que somos santos en Él, entonces esa naturaleza pecaminosa muere en nosotros. Por eso es que el nuevo hombre no puede pecar, porque el nuevo hombre es exactamente como Cristo. ¿Cristo pecó? Cristo pecó, pero su cuerpo era igual al suyo y al mío. Pero su sangre fue tan pura que nunca pecó. ¿Por qué no pecó? ¿Porque caminó en la divinidad como Dios? ¿Ah? ¿Por qué Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, manda que se conviertan esas piedras en pan? Porque Jesús tenía su dignidad o su identidad como Hijo de Dios, pero su misión era vivir como hombre. Si Jesús ha obedecido a la tentación de Satanás y usa su divinidad para convertir la piedra en pan, se acaba todo. Porque como un hombre fue el que pecó y transgredió la ley de Dios, un hombre también tenía que pagar el precio para ser restituido ese pecado en el hombre. Así que Jesús no pudo ser Dios 100% mientras estuvo en la tierra, tenía que ser 100% hombre. Él tenía su identidad como Hijo de Dios, pero no podía utilizarla porque echaba a perder el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesús viene, Él se convierte en nuestro modelo de la salvación. ¿Qué significa? Que si Jesús fue un hombre 100% humano con las debilidades que nosotros tenemos, pero nunca pecó, significa que nosotros podemos ser exactamente igual que Él, nunca pecar. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué pecamos? Porque está el viejo hombre y el hombre nuevo. Entonces, ¿quién es el que peca? Ese desgraciado. ¿Quién es el que peca? Ese arruinado. ¿Y por qué el Señor no lo quitó? ¿Por qué lo dejó a ese desgraciado ahí? ¿Ah? Porque entonces nosotros seríamos como robots, programados solos para obedecer. Pero Dios no nos creó así. Nos creó con el libre albedrío para elegirlo a Él. Por eso cada día, no ayer, no mañana, hoy, cada día debemos elegirlo a Él antes que a nosotros. Debemos elegirlo a Él antes que al viejo hombre. Debemos de elegirlo a Él antes que la carne. Todos los días, todos los días, todos los días. De repente me enojo, pero automáticamente reconozco que me enojo. De repente tengo pensamientos impuros, pero automáticamente los reconozco. Y corro al poder de la sangre que me limpia, que me purifique continua y constantemente. ¿Por qué? Porque entre más vivo en el nuevo hombre, más se perfecciona la imagen de Cristo en mí. Y entre más vivo en el nuevo hombre, entonces el viejo hombre va perdiendo su fuerza y se va volviendo cada vez más pequeño, porque el hombre nuevo se va haciendo cada vez más fuerte, más grande, más lleno de Dios. Y ese hombre nuevo es el mismo Cristo en nosotros. Por eso en el libro de Juan dice, primera de Juan capítulo 3, versículo 9 creo que está, dice que los que son nacidos de Dios no pueden pecar, porque la simiente de Dios está en ellos. ¿Qué significa simiente? ¿Qué significa simiente? Semilla. ¿Y qué significa semilla? Esperma. ¿Cómo es que el esperma de Dios o la simiente de Dios o la semilla de Dios está en los que han nacido de nuevo? Juan 1:13, los cuales fueron engendrados no por voluntad de varón ni de sangre, sino por voluntad. Ahora, ¿está hablando de Jesús o está hablando de nosotros?
¿Ah? Juan 1, 11, 12 y 13. ¿Está hablando de Jesús o de nosotros? Dice Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Su pueblo. Pero su pueblo no. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Les dio derecho legal de llamarse hijos de Dios. Los cuales, ¿quiénes son esos cuales? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. O sea, nosotros, los cuales fueron engendrados no por voluntad de varón ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Significa que nosotros, cuando nacemos de nuevo, es que en nosotros fue insertado, engendrado la misma imagen de Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Cuando Dios creó al hombre, la palabra crear es shelem. O sea que Dios cortó de su propia imagen y la puso en el hombre. Por eso es que Dios formó de forma diferente a los animales que a nosotros. Cuando Dios creó a los animales, Dios comenzó por la palabra crear el cielo, crear la tierra y crear los animales reptiles, las aves, los cuadrúpedos y los que se mueven en las aguas. Todo eso Dios lo crea con la palabra. Pero cuando Dios va a crear al hombre, Él hace al hombre con sus propias manos. Pero cuando Dios hace al hombre, lo que hace solo es la caparazón de encima. El hombre no tiene vida. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios sopla su rúa. Y el rúa de Dios y el espíritu de Dios viene sobre el hombre. Y entonces Dios le llama al hombre Adán, que significa alma viviente. En otras palabras, ese ser que Dios había creado se convierte en un alma viviente que tiene el shelem de Dios, que tiene la misma imagen de Dios. O sea, Dios no lo creó con la palabra, sino que de él mismo Dios puso en el hombre y puso su propia imagen, puso su propio ADN, puso lo de Dios en el hombre. Por lo tanto, el hombre tenía el poder y el dominio sobre todas las cosas creadas. Por eso en Génesis capítulo 1 versículo 28 dice que Dios bendijo al hombre y le dijo que se enseñoreara sobre toda la creación y que sojuzgara la tierra. Dios hizo al hombre como un rey sobre la tierra. Por eso luego en Primera de Pedro capítulo 4, capítulo 2 versículo 9, que lo vimos hace unos días atrás, dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque lo que Adán perdió en el huerto del Edén al pecar, Jesucristo vino a restituirlo y a restaurarlo. Por lo tanto, la imagen que el primer hombre perdió, esa misma imagen nos vino a dar a nosotros el Señor por medio de Cristo. Por lo tanto, el ADN de Dios, el ADN de Cristo, la semilla, la simiente está en nosotros. Podemos ser como Cristo y podemos vivir una vida santa, pura, sin mancha delante de Dios. Sí se puede entonces ser santo. Pero la religiosidad nos ha robado esa dignidad. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien para poder llegar a Dios. Y hace muchos años, por miles de años, se decía que María era la corredentora. Pero eso no está en la Biblia, no existe. No hay un corredentor, hay un solo redentor y su nombre es Cristo Jesús. Pero por miles de años se ha engañado a la gente que había una corredentora y por eso la gente corría a María como la corredentora con Cristo. María no es corredentora. Y hace unos meses, no sé cuánto, pero el Papa de ahora dijo que María no era corredentora. Algunos estaban molestos con el Papa. Pero es que ella no es corredentora. La Biblia habla solo de un redentor. Pero la religión ha engañado a la gente por miles de años. Ha robado la dignidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y por eso es que el Señor está restaurando la gloria de la iglesia primitiva en este tiempo para restaurar nuestra dignidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios y somos santos y sin mancha. Y como decíamos el domingo pasado, o fue el miércoles,
Su hermano que tiene al lado es tu hermano porque usted y su hermano son hermanos de Cristo. Ahora, vamos a Hebreos, capítulo 2 creo que está. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11, ¿lo tienen? Leámoslo en voz alta. Porque el que santifica y los que son santificados, perdón, aquí. ¿Quién es el que santifica? Cristo Jesús. O Dios el Padre. Pero aquí dice el que santifica, está hablando de Jesús, y los que son santificados, ¿qué son? De uno son todos, o sea, somos de la misma sustancia. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos. Por lo cual, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Somos los hermanitos menores de Jesús. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 12. Diciendo, anunciaré a quienes. Anunciaré a mis hermanos. ¿Pero qué nos ha robado el espíritu de la religiosidad? Que no podemos ver a Jesús como nuestro hermano. Uy, que esa falta de respeto decirle a Jesús tu hermano. Pero ¿no dice ahí la Biblia que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos? Yo no sé si a usted no le emociona esto, pero a mí me emociona esto. Ahora, ¿qué significa entonces que somos de la misma sustancia? ¿Qué significa entonces que el que santifica y los que son santificados son de uno solo? O sea, somos lo mismo. Por eso, la muerte de Cristo es mi muerte. Por eso Romanos capítulo 6 dice, ok, si la gracia sobreabunda, entonces va a abundar el pecado, vamos a vivir en pecado. Si estamos en la gracia del Señor, vamos a vivir pecando. ¿Y qué dice Romanos capítulo 6? De ninguna manera. Porque los que hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y si hemos sido bautizados en su muerte, entonces también vamos a ser participantes en su resurrección. Y si somos participantes en su muerte y somos participantes en su resurrección, también somos participantes en su glorificación y en su santificación. Por eso, la muerte de Cristo es mi muerte. El sepulcro de Cristo es mi sepulcro. Su resurrección es mi resurrección. Su trono es mi trono y su venida es mi venida. El que santifica y los que son santificados son de una misma sustancia. Somos lo mismo. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y por qué entonces nos decimos hermanos? Yo me acuerdo que hace algunos años la gente se burlaba cuando nos saludábamos así. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, ¿desde cuándo somos hermanos? Pero ¿por qué ustedes son mis hermanos? ¿Por qué somos hermanos? Porque antes de ser hermano entre nosotros, primero somos hermanos de Cristo. Y entonces, si somos hermanos de Cristo, somos hermanos los unos con los otros. Si usted es hermano de Cristo, tengo que amarlo igual como amo a Cristo, porque usted es un hermano de Cristo. Sigamos, vamos a leer otro verso. Regresemos a Tesalonicenses. Estoy hablando de la dignidad que tenemos de ser santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. O estoy hablando de la predestinación, perdón. Que la predestinación tiene que ver con la santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar por completo? ¿Puedo ser santo en mi fuerza? ¿Puedo ser santo con mi capacidad? ¿Puedo ser santo con mi esfuerzo? Ay, me voy a esforzar para ser santo. Me voy a esforzar para vivir en santidad. Por eso fracasamos en ser santos. Porque estamos tratando de ser santos en nuestra propia fuerza.
Solo tenemos que recibir su santidad. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que os llama, Él también lo hará. ¿Qué significa? Que el que nos llamó a la salvación, el que nos llamó a la vida eterna, el que nos llamó a ser hijo de Dios, Él también va a hacer que nosotros seamos santos y sin mancha. No está en nosotros, no está en nuestra fuerza, no está en nuestra capacidad. Nadie puede hacernos santos, solamente Él. Yo no puedo hacerlos santos, solamente Él. ¿Y por qué es que tenemos que venir a la iglesia? ¿Y por qué en la iglesia Él tiene que reinar? ¿Por qué en la iglesia tiene que gobernar completamente Jesús? ¿Por qué en la iglesia tiene que gobernar completamente el Espíritu Santo? ¿Por qué no puede ser la iglesia donde gobierna el pastor o donde gobiernan los líderes? ¿Por qué tiene que gobernar Él? ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede convertir en seres santos. El pastor no te puede hacer santo, los líderes no te pueden hacer santo, nadie en la iglesia te puede hacer santo, pero Él te puede hacer santo. El Dios de paz te santifique por completo y te guarde irreprensible hasta la venida del Señor. Él es fiel, Él lo hará. Por eso es que en nuestra iglesia tenemos que siempre decirle, Señor, reina. No es que vamos a hacer las cosas en esta iglesia como el pastor piensa, como el pastor cree, como el pastor se le ocurre, como el pastor quiere hacer o como tiene los sentimientos el pastor. No, es como el Señor quiere, y lo que el pastor tiene que hacer es seguir solamente la voz del Señor. Porque Él es el que santifica. Los pastores lo único que somos es el sistema nervioso del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Todos los demás somos el cuerpo, pero el pastor es el sistema nervioso, es el que transmite del cerebro, de la cabeza, toda la instrucción y la información al resto del cuerpo. Por eso, los pastores, su trabajo es orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nos paramos aquí, no nos paramos para predicar nuestro pensamiento, no nos paramos para predicar nuestras ideas, no nos paramos para predicar nuestra metodología, no nos paramos aquí para predicar nuestra filosofía, nos paramos aquí para transmitirle el mensaje exacto que viene del trono de Dios. No lo que quiero que ustedes escuchen, no lo que yo creo que ustedes quieren escuchar. No estoy aquí para decirles lo que quieren escuchar. Estoy aquí para decirles lo que necesitan escuchar y lo que el cielo les quiere decir. Pero no se trata de mi método, no se trata de mi mensaje, no se trata de mi interpretación de la Biblia. Es enseñar la Biblia tal y cual como está. Por eso vamos verso tras verso. No se trata del método mío, se trata del método del Espíritu Santo. Por eso ustedes tienen que orar siempre por mí. Señor, que el pastor siempre fluya en la verdad, que siempre fluya en el Espíritu, Señor, que nunca fluya en el viejo hombre, Señor, que él siempre se pare en el nuevo hombre. Ustedes tienen que orar constantemente por mí, por eso. Porque la palabra que yo declaro de aquí es vida o muerte. Si vives y la obedeces, vas a vivir, pero si la desobedeces, vas a morir. Es vida o muerte lo que hablamos aquí. No se trata de religión. Si lo que yo estoy hablando es verdad y es la palabra de Dios, si ustedes la obedecen, su vida va a tener vida y van a vivir. Y si la palabra que yo hablo es vida y es verdad, pero no la obedecen, entonces se van a encontrar con la muerte. ¿Están entendiendo por dónde es el asunto? Así que diga conmigo, Dios me predestinó para ser santo. Diga, yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo. Entonces, quiero que mire a la persona que está a tu lado y con toda la fe del mundo, aunque no parezca, dígale, te bendigo, santo del Señor. Y yo sé que algunos van a decir cuando le miren la cara, santo, ni de nombre. Así que fuimos predestinados para hacer ¿qué? ¿Está en nosotros? Está solamente en Él. Yo puedo ser santo, soy santo, porque Él decidió que yo fuera santo. Él decidió que yo viviera una vida de santidad, una vida sin mancha. Así que somos santos y sin mancha.
Ahora, lógico, esto es lo que yo tengo que confirmar todos los días. Cada vez que encarno la palabra, me arrepiento, obedezco y me postro. Se está perfeccionando esa santidad en mí. Vamos, regresamos. Vamos ahora al verso 5. Ahora sí, entramos al verso 5. Versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Antes de entrar a este verso, porque vamos a hablar un poquito de la palabra y vamos a hablar del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo y del evangelio y de mi evangelio, como dice Pablo. Quiero que oremos. Oremos para que venga en nosotros esa revelación de verdad de que somos santos y sin mancha. Que sea confirmado en nosotros que somos santos y sin manchas. Y que no vamos a ser santos porque me tengo que esforzar para ser santo. Si usted se tiene que esforzar para ser santo, eso se llama legalismo. Y usted tiene que hacer en su fuerza para ser santo. Nadie te puede hacer santo, solamente Él. Ya decidió que fueras como su hijo. El Padre ya decidió que fuéramos como su hijo, santos y sin mancha. Pero por eso es que confirmo yo la salvación todos los días. ¿Cómo? Con la obra de fe, con el trabajo del amor y con la esperanza en la constancia del regreso del Señor. Entonces la Biblia dice que el que tiene esta esperanza, a sí mismo se santifica o a sí mismo se purifica. ¿Por qué nos purificamos cada día? Porque estamos esperando a nuestro Rey. Así que vamos a orar. Que el Señor nos ayude a encarnar esta verdad de que somos santos y sin manchas. Que hoy que ustedes salgan de aquí y vayan a sus hogares, vayan a almorzar, ustedes vayan con esa identidad como hijos de Dios, que ustedes pueden ser tan puros y tan santos para no pecar. Dejen de ver su capacidad. Dejen de ver su naturaleza del viejo hombre. Miren hacia el viejo hombre. Ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre no tiene la capacidad de pecar. En el nuevo hombre no existe la capacidad de pecar. El viejo hombre, ese no tiene la capacidad para arrepentirse. El viejo hombre no puede arrepentirse. Lo único que puede hacer el viejo hombre es pecar. Lo único que puede hacer el viejo hombre es seguir los deseos carnales. Es lo único que puede hacer. Y el nuevo hombre, lo único que puede hacer es ser santo. Y el nuevo hombre, lo único que no puede hacer es pecar. No existe en el nuevo hombre la capacidad para pecar. Porque el nuevo hombre es exactamente a Cristo. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sé pues imitadores de Dios. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros cuando leíamos eso decíamos, ¿cómo vamos a ser perfectos como Dios? Y por eso entonces hasta nos engañamos diciendo, no hermano, yo soy débil, perfecto solo Dios. Pero la Biblia dice que seamos imitadores de Dios. El mismo Jesús dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Cristo fue perfecto, porque Cristo fue santo. Y si Cristo fue perfecto y si Cristo fue santo, nosotros somos como Él. Entonces, en el nuevo hombre no existe la forma de pecar. No hay. Por eso, entre más vivimos en el nuevo hombre, más santos nos vamos a hacer. Pero si vivimos un día en el viejo hombre, un día en el nuevo hombre, un día en el viejo hombre, un día en el nuevo hombre, un día en el viejo hombre, un día en el nuevo hombre, nunca vamos a avanzar. Por eso vamos a seguir con la culpa, vamos a seguir que yo no puedo ser santo, yo no puedo ser puro, yo no puedo ser sin mancha. Y el diablo nos roba la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Entonces nos convertimos en seres religiosos. Solo tenemos religión. Solo venimos por religión. Y entonces no hay transformación, no hay madurez, no hay crecimiento. No estamos llegando a la estatura de Cristo.
Vamos ahora, que se encarne esta verdad de que somos santos y sin mancha. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, que sea encarnada en nosotros esta verdad. Sea encarnada en nosotros, Señor, este principio, esta revelación, Señor, de que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de ti. Que tu palabra dice, Señor, que el Dios de paz, Él nos santifica por completo todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para que seamos irreprensibles hasta la venida de Cristo, y que fiel es el que nos llama y fiel es el que lo hará. Señor, hoy recibimos tu fidelidad para que nosotros seamos santos y sin mancha y sin ninguna contaminación, que somos, Señor, esa novia pura, que somos esa novia sin arruga y sin ninguna contaminación. Señor, recibimos esta verdad ahora en el nombre de Jesús. Oremos. En el nombre de Jesús, remueve, Señor, todo lo que no es tuyo, todo lo que no es de Dios, ahora sea removido y venga, Señor, la santidad de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo entramos a este proceso en la santificación? Sigamos entonces lo que dice el verso 5. Dice el verso 5 el apóstol Pablo, porque nuestro evangelio. Y aquí el apóstol Pablo en el verso 5 está hablando de su evangelio. Y entonces está el evangelio de Dios, está el evangelio de Cristo y está, como dice Pablo, mi evangelio. O sea, Pablo enseña tres expresiones del evangelio: el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, mi evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio de Dios? El evangelio de Dios es el evangelio que me transforma. El evangelio de Dios, el contenido del evangelio de Dios es el evangelio de Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, el evangelio de Dios contiene el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo es el que me transforma. Y una vez que me transforma, se convierte en mi evangelio. Entonces no puede ser mi evangelio sin antes yo he recibido el contenido de ese evangelio. Y según Marcos 1:1 es el evangelio de Cristo o el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice, porque nuestro evangelio, Pablo está hablando del evangelio que lo transformó. Pablo está hablando del evangelio, el que se encontró con él. Cuando Pablo no sé si fue que se cayó del caballo, o no sé si fue que el caballo se cayó, o yo no sé qué fue exactamente lo que pasó. Lo que sí sé es que se le apareció el Señor. Algunos dicen, y cuando Pablo se cayó del caballo, pero no he leído esa parte. Y otros dicen, cuando el caballo botó a Pablo. Tampoco. No sé. No sé si fue que lo botó el caballo, el camello, el burro, no lo sé. Lo que sí sé es que se cayó. Lo que sí sé es que se encontró con una luz gloriosa. Y esa luz gloriosa era el mismo Jesús. Y por eso Pablo enseña de tres formas el evangelio. Y lo vamos a ver más adelante cuando sigamos leyendo o estudiando Tesalonicenses. Él dice, cuando vuestro evangelio llegó a vosotros. Está hablando de ese evangelio de Dios que contiene el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio de Jesucristo? El evangelio de Jesucristo es esa justicia de Dios que ha venido a nosotros. Cuando nosotros recibimos la justicia de Dios, es cuando recibimos a Jesucristo siendo crucificado en la cruz, pero Jesucristo convirtiéndose en la oveja que fue expiada por nuestros pecados para redimirnos completamente. Por eso cuando nosotros terminemos Tesalonicenses, vamos a entrar a estudiar el libro de Hebreos para ver el tabernáculo celestial, cómo Jesús se convirtió en esa ofrenda perfecta para entrar al tabernáculo celestial y limpiar todos los registros de nuestros pecados
pecados que estaban en el tabernáculo celestial. Jesús se convirtió en esa ofrenda perfecta. ¿Y qué hace entonces Dios ahora? Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve por medio de su Hijo Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que convertirse en esa ofrenda perfecta? Porque si nosotros nos presentábamos a Dios directamente, por causa del pecado íbamos a morir inmediatamente. Por eso es que los sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo, y eso que si el sacerdote tenía alguna impureza, por muy pequeña que fuera, el sacerdote moría automáticamente ahí en el lugar santísimo, porque nadie podía encontrarse con el Dios santo y vivir. Todo el que se encontraba con Dios y era una vida de pecado moría automáticamente. Pero ¿qué sucede con la justicia de Cristo? ¿Qué sucede con la justicia que Dios nos ha dado por medio de Cristo? Es que ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios, y Dios ya no nos ve a nosotros, sino que lo que Dios ve antes de vernos a nosotros es a su Hijo Jesucristo, en la sangre de su Hijo. Por lo tanto, Dios nos ve de tal manera como que si nunca en la vida, jamás y nunca hubiésemos pecado. Y esa es la justicia de Dios. Y ese es el evangelio de Cristo. En otras palabras, el evangelio de Cristo es ese evangelio que me ha cambiado, me ha transformado. Yo recibí ese evangelio de tal manera que yo me puedo parar delante de Dios, porque cada vez que Dios me mira, mira a Cristo. Cada vez que Dios me ve, mira a su Hijo. Y cada vez que Él ve a su Hijo, Él ve a su Hijo santo y sin mancha, su Hijo que no pecó, su Hijo que se convirtió en la ofrenda perfecta. Por lo tanto, cuando yo estoy en Cristo y cuando yo recibo la justicia de Cristo, y yo recibo la justicia de Dios, puedo pararme con mi frente en alto delante de Dios, porque tengo la justicia de Cristo, tengo el evangelio de Cristo, y ese evangelio de Cristo es el que me ha cambiado y me ha transformado. Cuando yo vivo en ese evangelio, entonces ese evangelio se convierte en mi evangelio. Y por eso Pablo dice: vuestro evangelio llegó a vosotros. Y Pablo aquí está hablando, y vamos a verlo, cómo Pablo menciona acerca de la palabra y el nuevo pacto. Dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que llegó en poder, en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir en poder y en el Espíritu Santo? Quiere decir que llegó con la palabra. O sea, el evangelio llevó no la palabra que predicaba Pablo, no el mensaje de Pablo, no el mensaje personal de Pablo. Los predicadores no nos paramos para predicar un mensaje personal, nos paramos para predicar el mensaje de Cristo Jesús, para hablar de Cristo Jesús. Así que el mensaje de Pablo era el mensaje de poder y el mensaje del Espíritu Santo, que es la mismísima palabra de Dios. Por eso es que necesitamos recibir la palabra, por eso necesitamos escuchar la palabra, por eso necesitamos que la palabra nos confronte, por eso necesitamos encarnar la palabra, por eso necesitamos comer la palabra, porque la vida cristiana, el 90% de la vida cristiana se forma por la palabra. Yo les he contado a ustedes, he leído libros, he pasado seminarios, cómo hacer una iglesia grande, cómo tener una iglesia grande, cómo predicar para ganar almas. Y yo tengo libros que ahí he leído que todavía no los he quemado. Los voy a quemar. Y yo me acuerdo que decía un libro: ¿querés ganar almas y que tu iglesia crezca? Entonces son predicadores que tienen iglesias de miles de miembros. Entonces tu mensaje tiene que ser un mensaje de 25 minutos lo más. Si te pasas de 25 minutos, ya perdiste. Y tiene que ser un mensaje cristocéntrico, basado solamente en los evangelios. Cuando yo leo a Jesús y leo el mensaje del Sermón del Monte, usted anduvo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Donde la bienaventuranza. Y cuando uno está ahí, uno solo se imagina a Jesús predicando todo el mensaje del Sermón del Monte, que comenzó en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7. No creo que Jesús se haya dilatado 25 minutos. Me imagino que Jesús pasó todo el día hablando. Atención,
Hoy las iglesias quieren avivamiento, pero quieren mensajes de 25 minutos y oración de 15 minutos. Pero quieren avivamiento. Y entonces los mensajes se redujeron a 25 minutos lo más. Ahí tengo mis libros, de verdad, los voy a botar, los voy a quemar porque ni regalarlos. ¿Cómo voy a regalar eso? Porque cuando uno se va a la Biblia, es más, dice la Biblia que Pablo en un momento predicó tanto que se le durmió uno de los clientes, uno de los miembros, pues, ¿verdad? Se le durmió uno de los hermanitos y ¡bum, bum! Cayó del segundo piso abajo. El mensaje llegó hasta la medianoche, Pablo. Y gracias a Dios que tenía el poder de Dios para resucitarlo y lo resucitó. Ahora, atención. Escuche esto. El 90% de mi vida cristiana la forma la palabra. ¿Te gusta más la alabanza? ¿Te gusta más brincar y más saltar? ¿Pero te aburre la palabra? ¿Te dormís cuando viene la palabra? Porque algunos de ustedes de aquí le miro hasta el alma. Están así. Gracias a Dios que no roncan. Porque si no nos perturban. Ve, allá tengo a uno atrás, tóquelo, hermano. Ya vi que con aire y todo voy a cobrar el hospedaje aquí. Claro, cuando no. Sí, miren, si cada vez que viene el mensaje nos dormimos, hay algo que está, hay un espíritu que nos está cerrando los ojos, en serio. No es normal. En la alabanza no nos dormimos, en el canto nos dormimos. Apenas comienza la palabra. ¿Sabe qué dijo un hermano? Mira, si tenés insomnio y no te puedes dormir, comenzá a leer la Biblia, vas a ver que te dormís. Agarra la Biblia como que fuera de azepán. Si vos comenzás a leer la Biblia, te dormís. Y entonces hay hermanos que no toman pastillas y dicen, no me puedo dormir, ¿qué hago? Leo la Biblia. Y cuando voy apenas por el versículo 10, no está, algo no está bien si comenzás a dormirte cuando estás escuchando el mensaje. Algo no está bien. La palabra es la que te va a formar el 90% de tu vida cristiana. Porque es la palabra de Dios. Y ya vamos a ver esto que tiene que ver con el nuevo pacto. Ahora, prepárese para esta semana porque vamos a estar hablando del Pentecostés. Y eso tiene que ver con la palabra. Esto va a estar poderoso. Pero, ¿qué dice entonces la Biblia con respecto a esto? Cuando Pablo habla del evangelio y que llegó en palabras, el evangelio es transmitido mediante el poder del Espíritu Santo, pero si se recibe el evangelio correctamente, entonces comenzamos a vivir esa vida correcta de elección y de predestinación. Y comenzamos a vivir una vida sumergida plenamente en la palabra. Comenzamos a caminar plenamente en la palabra. Comenzamos a ser sumergidos en la palabra. De tal manera que se despierta en nosotros hambre por la palabra. Y no solo eso. Termina la palabra y quedamos quebrantados por la palabra. Porque la palabra la palabra lo que está haciendo es limando todas esas cosas puntiagudas que tenemos y nos está dando la forma. La palabra es como ese cincel que nos está dando la forma a la imagen de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que ustedes se expongan a este mensaje cada vez que vienen el domingo o el miércoles. ¿Por qué? Porque de lo que predicamos aquí usted tiene que vivir el resto de la semana.
Usted tiene que estar viviendo de esta palabra. El pastor predicó que somos santos y sin mancha. Entonces usted comienza a pedirle al Espíritu Santo y comienza a pedir la gracia a Dios. Señor, dame tu gracia para ser santo y sin mancha, porque la palabra dice que fuimos escogidos para ser santo y sin mancha, Señor. Así que yo quiero ser santo y sin mancha, y de repente viene la tentación de hacer algo incorrecto, de mirar algo incorrecto, de tener una palabra incorrecta. Automáticamente corremos a la sangre, corremos a la palabra. ¿Por qué? Porque el mensaje del domingo es que somos santos y sin mancha. Vivimos la semana comiendo la palabra que oímos el domingo. Esa palabra nos va formando cada semana, nos va formando cada día. Y cada día que pasa, si encarnamos esta palabra, ¿qué va a pasar? No va a pasar como la iglesia de Tesalonicenses. En 3 semanas se convirtió en una iglesia que impactó toda Asia por la vida que llevaba. Significa que podemos nosotros convertirnos en un modelo de iglesia como tesalonicenses. Solo fueron 3 semanas. Vamos entonces a Tito, capítulo 3, versículo 5, porque vamos a ver acerca entonces de la doctrina de la salvación con respecto a qué hace la palabra en nosotros. ¿Por qué el evangelio tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo y lleno de la palabra? ¿Lo tienen? Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿en qué? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque nuestro evangelio no llegó en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo. Significa entonces que la salvación a nosotros nos vino no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, pero también por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la promesa de Dios en Jeremías? ¿Cuál fue la promesa de Dios cuando le dijo al pueblo: he aquí, voy a poner mi palabra y mi ley en vuestros corazones? ¿Y qué fue lo que pasó más adelante en Hechos capítulo 2? Vamos a leer en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Y vamos a ver esto porque ¿qué significa la renovación en el Espíritu Santo? ¿Y qué es la regeneración? Jeremías 31, 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Quiero que vayan ahora a Hebreos 10:16. Hebreos 10:16. Voy a leer varios versos para luego entrar a la explicación. Hebreos 10:16, ¿lo tienen? Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿a dónde? En sus corazones. ¿Y a dónde? Y en sus mentes las escribiré. Ahora vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios 5, 26. Para que entiendan un poquito el contexto, podemos leer el 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. ¿Para qué hizo con la iglesia Cristo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué?
¿Por qué? Por la palabra, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Atención. Dice Tito 3:5 que nosotros somos salvos no por las obras de justicia que nosotros hacemos, sino que somos salvos por su misericordia, y nosotros somos salvos por la regeneración y por la renovación del Espíritu. Pero habla también que somos nosotros cambiados y somos renovados. Pero ¿cómo se efectúa eso? Efesios capítulo 5 dice que el Señor nos santifica por medio del lavamiento del agua, del lavamiento de la palabra. La palabra de Dios es la que nos va purificando y nos va limpiando. Por eso el 90% de nuestra vida espiritual se va formando de acuerdo a la palabra que encarnamos, a la palabra que comemos, a la palabra que obedecemos, a las cosas de las que nos arrepentimos por no obedecer. Por eso cuando una persona arbitrariamente desobedece la instrucción del Señor, la instrucción de la palabra, entonces su vida sí o sí está destinada a la muerte. Sí o sí su vida está destinada a la destrucción. Sí o sí su vida está destinada a la perdición. No importa lo que haga en su humanidad. Pero cuando la persona hace arbitrariamente desobedecer la palabra, desobedecer la instrucción, entonces Cristo no se va formando en esa persona. Cristo no se va madurando en esa persona. Entonces la persona solamente tiene una religión. No importa si se llama evangélica o el nombre que tenga la religión. Entonces la gente solamente puede vivir esa vida aparentemente que cree en Dios, pero muy lejos de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y quiero que entiendan esto. Cuando el Señor habla del nuevo pacto, en el nuevo pacto, el Señor establece que Él iba a poner su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Señor nos iba a dar un nuevo espíritu. Y que el Señor iba a convertirse en nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo. Ese es por decir así, las 4 cosas que muestran ese nuevo pacto que el Señor había establecido con el profeta Jeremías. Dice el Señor: pondré mis leyes en su mente, escribiré mis palabras en sus corazones, pondré un espíritu nuevo y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la evidencia del nuevo pacto. Pero todo esto se realiza por medio de esa palabra que es sembrada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Significa entonces que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, o Jesús vino a encontrarse con nosotros, el día que nosotros recibimos a Cristo, ese día cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ese día la palabra es sembrada en nosotros. Ese día la palabra es injertada en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que cuando nosotros abrimos nuestro espíritu delante del Señor y escuchamos la palabra, nuestro espíritu dice amén. Nuestro espíritu grita amén. Porque aunque la palabra tal vez no la hayamos leído o escuchado anteriormente, la palabra hace como un clic dentro de nosotros, porque la palabra no está afuera, la palabra ya está en nosotros, ya fue sembrada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando nos volvemos personas sensibles a la voz de Dios, entonces escuchamos el mensaje, y aunque ese mensaje nunca lo había escuchado en mi vida, nosotros decimos amén, amén. ¿Por qué? Porque la palabra que ya está aquí adentro es la que dice amén. Y la palabra no está afuera, la tenemos adentro. ¿Qué dice el texto? Escribiré mis palabras en su mente y en su corazón. Significa entonces que cuando somos lavados por la palabra, es esa palabra que nos hace nacer de nuevo. Juan capítulo 3 versículo 5 dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces,
Todo lo que estoy hablando, todo desde que comenzamos, tiene que ver con la salvación. Recuerden que estamos viendo la doctrina de la salvación. Todo tiene que ver con la salvación y todo tiene que ver con la predestinación. Así que cuando nosotros recibimos la palabra, esa palabra nos va purificando y nos va limpiando. Entonces, nacemos de nuevo por el agua. El agua es la palabra. La palabra es la que nos va limpiando, nos va purificando. Entonces, cuando nacemos de nuevo por la palabra, nacemos de nuevo por el Espíritu, es cuando entonces podemos ir confirmando nuestra salvación. No solamente creí en Cristo y hasta ahí llegó. Creí en Cristo y mi vida fue completamente transformada porque nací de nuevo por la palabra, nací de nuevo por el Espíritu. Así que cuando Pablo dice, cuando vuestro evangelio llegó a ustedes, no llegó con palabras solamente, sino llegó con el poder del Espíritu Santo. O sea, el poder del Espíritu y el poder de la palabra que nos hace nacer de nuevo. Nacemos de nuevo por la palabra, nacemos de nuevo por el Espíritu. Y el que no nace del agua y no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo quiere decir que recibimos la vida de arriba. Nacer de nuevo significa que recibimos la vida que viene de Dios. Significa que nacemos del cielo. Por eso somos engendrados por Dios. Por eso la palabra que ustedes están comiendo todos los días, la palabra que ustedes reciben todos los días, los hace cada vez renovarse en el Espíritu. Por eso que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no se conformen a este mundo ni a este sistema mundano, sino que renuévense en vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cuando Dios dice que va a poner su palabra en nuestra mente, recuerden que la mente es una función del Espíritu y la mente tiene el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, cuando Dios pone su palabra en mi mente, también Dios derrama esa palabra en mi intelecto, en mis emociones y en mi voluntad. Y esa es función de mi espíritu. Significa que si la palabra está constantemente fluyendo en mi mente y constantemente se está renovando la palabra en mi mente, entonces mis emociones, mi intelecto y mi voluntad están sometidos a Cristo, están sometidos al Espíritu Santo. Entonces yo no vivo de acuerdo a mis emociones, ni a mi intelecto, ni a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, las emociones, el intelecto y la voluntad es lo que me mueve a mí. Si yo no estoy naciendo de nuevo por la palabra que fue sembrada en mí, entonces mi mente que no se renueva, entonces mi intelecto, mis emociones y mi voluntad me están moviendo a todo lo que el hombre viejo quiere, a todo lo que el hombre viejo anhela, a todo lo que el sistema mundano me rodea. ¿Por qué? Porque estoy siendo contagiado, influenciado por lo que está afuera, en vez de ser influenciado por lo que tengo adentro. Adentro que tengo la palabra, porque la palabra fue sembrada en mi mente y en mi corazón. Ese es el nuevo pacto. La palabra no fue solamente que vino en un libro, la palabra fue injertada dentro de mí. El Señor la puso dentro de mí el día que me encontré con Él. Por eso cuando usted escucha este mensaje y usted está en el espíritu correcto, usted dice amén, amén, Señor, yo recibo esa palabra. Y cada vez que digo amén, esa palabra está renovándome continuamente. Entonces confronta mi intelecto, confronta mi emoción, confronta mi voluntad, porque de repente mi voluntad está infectada por el viejo hombre y mis emociones están infectadas por el viejo hombre. Entonces, ¿qué sucede si continuamente no estoy renovando mi mente? Aunque mi espíritu quiera obedecer a Dios, aunque mi espíritu quiera agradar a Dios, mi mente siempre va a estar inclinada a lo que el hombre viejo quiera. ¿Por qué? Porque es la mente que tiene que renovarse con la palabra. Es en la mente donde tengo que nacer de nuevo con la palabra. Mi espíritu no tiene problema porque mi espíritu recibió la palabra. Mi espíritu no tiene problema porque mi espíritu recibió al Espíritu Santo. Por eso necesito recibir la palabra, no solamente en teoría, sino recibir la palabra en el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo a Tesalonicenses: ustedes no recibieron la palabra solamente, recibieron en poder del Espíritu Santo.
¿Y qué es ese poder? ¿Y qué es esa palabra? Es la palabra que nos hace nacer de nuevo. Es el agua que nos purifica y nos hace nacer de nuevo. Por eso, ¿qué dice Primera de Juan? Y vamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Ya vamos a ir terminando. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres? Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Quiénes dan testimonio en la tierra? El Espíritu, el agua y la sangre. Atención. La palabra que recibimos, la recibimos en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Recibimos la palabra por la cual hemos sido nosotros lavados para ser regenerados por el lavamiento de la sangre del Cordero y por el lavamiento de la palabra. Nacemos de nuevo por la palabra, pero también nacemos de nuevo por el Espíritu. En el nuevo pacto, Dios establece que su palabra la sembraría en nuestra mente y la sembraría en nuestro corazón. Pero, ¿qué sucede? Nuestra mente es la función del Espíritu, donde están las emociones, el intelecto y la voluntad. La mayoría de nosotros, cuando no renovamos nuestros pensamientos y no renovamos nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, continuamente estamos en esa lucha con el viejo hombre, donde el viejo hombre siempre nos está dictaminando qué hacer, qué decir, qué mirar, dónde ir, qué hablar. Y el viejo hombre siempre nos está llevando hacia sus propios deseos. Ahora, el miércoles estuvimos hablando de que cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados se van limpiando en nuestra conciencia. Que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, agarró los pecados nuestros, pasados, presentes y futuros, y los limpió de una vez por todas en el tabernáculo celestial. Los pecados nuestros fueron completamente borrados. El libro de Hebreos dice que no existe otro sacrificio más para los pecados. Ya hubo un solo sacrificio y fue el sacrificio de Jesús. Y no es que si pecamos volvemos otra vez a sacrificar a Cristo para redimirnos del pecado. No. Lo que el Señor hace es agarrar los pecados nuestros, pasados, presente y futuro, y en el registro del tabernáculo celestial los borró de una vez por todas. Pero ¿qué sucede? Continuamos esta vida y continuamos pecando. Entonces, estos pecados que cometemos se van registrando en nuestra conciencia. La conciencia no tiene nada que ver con el cerebro. El cerebro es una masa nada más que cuando muramos, esta masa del cerebro se va a desaparecer. Cuando muramos, este cuerpo se va a desaparecer. Pero hay algo que va a permanecer eternamente. Es la mente. Y en la mente están las emociones, el intelecto y la voluntad. Significa entonces que cuando nosotros pecamos, si los pecados de la raza humana fueron borrados todos por completo, pero nosotros todavía pecamos estando aquí en este mundo, significa que ese pecado que cometimos se va registrando como en la caja negra. Entonces, ¿qué sucede? La mente es como esa caja negra que desde que estamos en el vientre de la madre comienza a guardar y a guardar y a guardar y a guardar hasta el día que morimos o hasta el día que nos paremos delante del Señor. Por eso es que la Biblia habla del trono blanco, habla del tribunal de Cristo, porque en el trono blanco se van a parar todos aquellos que nunca recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, y Dios, para ser justos en la condenación con ellos, le va a pasar su vida como en una película, desde que estaban en el vientre de la madre hasta que murieron. Van a pasar la película de su vida. Y ese día el Señor le va a decir, te vas a ir al infierno por todo esto que hiciste si nunca quisiste arrepentirte. Así que el juicio de Dios será justo. La gente, cuando vea todo lo que hizo, ellos solitos se van a tirar al infierno. Y ese es el trono blanco. Pero está el tribunal de Cristo.
El tribunal de Cristo es donde van todos aquellos que fuimos lavados con la sangre de Cristo, que fuimos redimidos con la sangre de Cristo y que vivimos esa vida de arrepentimiento continuamente. Todos nos vamos a parar en el tribunal de Cristo. La Biblia dice en Corintios, y todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y todas nuestras obras serán juzgadas de lo que hicimos en esta vida, dice Corintios. ¿Qué significa entonces? Que yo necesito entender que la palabra de Dios en mí me tiene que ir renovando mis pensamientos, porque yo solo puedo nacer de nuevo por medio de la palabra y del Espíritu. Por eso ustedes ven en la Biblia que llegará el día que muchas personas van a decir, pero en tu nombre hicimos milagro, pero en tu nombre profetizamos, pero en tu nombre hicimos tal cosa, porque los dones del Espíritu Santo no son nuestros. Así que la gente con fe puede fluir en cualquier don del Espíritu Santo. La gente con fe puede fluir en cualquier don del Espíritu Santo. Así que los dones no determinan nuestra entrada al reino de los cielos. Hay gente con tanto don del Espíritu Santo que se van a ir directititos al infierno. Así que no se trata de los dones del Espíritu Santo, sino que lo que el Señor está diciendo es que nacemos de nuevo por la palabra y nacemos de nuevo por el Espíritu. Entonces, 3 dan testimonio en el cielo y 3 dan testimonio en la tierra. En el cielo dice el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero en la tierra dice el agua. ¿Y qué representa el agua? La palabra. La palabra, la sangre y el Espíritu. Significa entonces que ahora, cuando peco, yo tengo que correr a la sangre que está en mí para que limpie mi conciencia. Y cuando la sangre limpia todo registro de pecado en mi conciencia, lo que hace mi conciencia es renovarse, purificarse y eliminar la materia prima para que el viejo hombre agarre. En otras palabras, si yo no me arrepiento genuinamente, entonces ese pecado en mi conciencia es la materia prima de donde se agarra la carne y donde se van a agarrar los demonios. Ese pecado en la conciencia, si yo no lo limpio continuamente y no me arrepiento genuinamente, es la materia prima para que el viejo hombre pueda ser tentado. Cuando la Biblia dice en Santiago y habla sobre la tentación y dice que cuando nosotros somos tentados, no tenemos que decir que somos tentados de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Es que la tentación, dice la Biblia, viene de nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué es esa concupiscencia? Esa concupiscencia es esa materia prima que está en nuestra conciencia, que el viejo hombre puede agarrar cada vez que él quiere y cada vez que él desea pecar. Por eso la gente vive en un ciclo repetitivo, que cae y se levanta, que cae y se levanta, que peca, que deje pecar, que peca, que no peca, que peca, que no peca. Y por eso la gente deja hasta mal testimonio a la gente, porque dicen, pero ese es cristiano, pero es pecador, pero ese es cristiano y va a la iglesia, pero es un mundano y hace esto y hace lo otro. Pero ¿por qué ese tipo de gente vive en ese círculo vicioso? Simple, porque esa conciencia no ha sido regenerada por la palabra, no ha sido limpiada por la palabra. Por lo tanto, es la materia prima que el viejo hombre está agarrando. El viejo hombre viene, entonces la concupiscencia que está en esa conciencia, el viejo hombre puede despertarla cuando quiera, cuando le da la gana. ¿Y qué hacen los demonios? Entonces los demonios de adulterio, de fornicación, de borrachera, de idolatría, de avaricia, de envidia, de celo, de inmundicia, de lo que sea, esos demonios entonces pueden montarse en la carne de ese viejo hombre y pueden entonces conducir al hombre a poder seguir los deseos de su propia concupiscencia. Y es ahí donde se vuelve determinante la palabra que estamos recibiendo. Si la recibimos, si la encarnamos o no.
De ahí se vuelve determinante entender que el nuevo pacto que el Señor ha hecho en nosotros es sembrar su palabra en nuestro espíritu, y lo que necesitamos es que la palabra corra como río dentro de nuestro ser. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, todo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, de nuestro interior corre la palabra, corre el Espíritu, corre la gloria de Dios. Pero eso va dependiendo de la renovación, la regeneración que continuamente yo estoy haciendo en la presencia de Dios y con la palabra. Por eso dan testimonio en la tierra. Entonces aquí es donde es muy importante entender. Yo tengo que estar continuamente encontrándome con la palabra. Y cuando me encuentro con la palabra, me encuentro con la sangre. ¿Y qué hace la sangre? Me limpia. ¿Qué hace la sangre? Me purifica. Y cuando me encuentro con la sangre, también me encuentro con el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Me da de su gloria. Me da la gloria de la libertad. Me da la gloria de la autoridad. Me da la gloria de la abundancia. Estoy continuamente con el Espíritu, con la palabra, con la sangre. Continuamente está fluyendo la palabra, la sangre y el Espíritu dentro de mí. ¿Cómo no voy a ser santo? ¿Cómo no voy a dejar el pecado si me vivo encontrando con la palabra, con la sangre y con el Espíritu? Por supuesto que sí se puede. Pero el diablo nos ha metido gol por medio del espíritu de la religiosidad. Usted debería enojarse con el espíritu de la religiosidad. Hoy encontrémonos con la palabra. Hoy encontrémonos con la sangre. Hoy encontrémonos con el Espíritu. Y eso va a hacer que nuestro intelecto, emoción y voluntad estén sujetos a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, no hay materia prima para que venga concupiscencia. Si no hay materia prima para que venga concupiscencia, tampoco va a venir tentación. A Jesús 3 veces lo tentó Satanás. ¿Aparece en la Biblia que lo haya tentado más veces? ¿Por qué no volvió Satanás a tentarlo? Volvió, por supuesto, para crucificarlo, para poner tristeza. Pero ¿por qué no volvió la tentación de esa misma forma? ¿Por qué tenemos que estar siendo tentados en lo mismo una y otra vez? Porque ahí sigue la materia prima. Tenemos que eliminar esa materia prima. Y una vez que la eliminamos, entonces vendrá el espíritu de celo. No hay envidia, no hay egoísmo, no hay avaricia, no hay nada de esa basura. ¿Por qué? Porque estamos completamente renovados todos los días, encontrándonos con la sangre, con la palabra y con el Espíritu.